día. Gracias por estar con nosotros en Respuestas en una nueva emisión del lunes, finalizando último lunes del mes. Padre Ovidio. Día de Santa Marta. Día de Santa Marta. Hoy saludamos a todas las Martas. Sabemos que hay muchas, que a ejemplo de aquella mujer que hace poco estuvimos meditando el Evangelio, por cierto. Sí, pues, una mujer... Tuvo su regaño, pero también su... Marta. Y en cada uno de nosotros hay un algo de Marta, pues siempre andamos acelerados. Buenos días. Buenos días. En primero Josué, dicen siempre... La tiranía de la prisa. Ajá. La tiranía de la prisa. Siempre de prisa. Para los que somos adultos mayores, el tiempo va muy rápido. Pregúntale a los jóvenes ahorita de vacaciones. Ay, qué corta esta. Ya se fueron las vacaciones. Qué largo este año académico. Cuestión de percepción. Sí. Lo cierto es que hemos celebrado también, estamos en el marco ya de la antesala del mes del matrimonio y la familia, y aquí está el material disponible, ¿verdad? Ojalá lo busquen en los lugares indicados. Nosotros y muchas parroquias arrancamos con el día de Joaquín y Ana, recordando a los abuelos que enlazan el pasado con el presente. Baluarte de la familia, sí. Definitivamente esas canas que son símbolo de sabiduría y que le debemos mucho. ¿Cuántos de nuestros televidentes como yo crecimos al calor de unos abuelos? Yo crecí al calor de unos abuelos, ¿verdad? Sí. Y a ellos le debo la inducción hacia el sacerdocio y le agradezco a Dios. Eran, sobre todo el abuelo, era un hombre muy piadoso, era un patriarca de la fe. Como tantos otros de nuestros oyentes lo saben. ¿Cuántos de ustedes, queridos oyentes, se deben a ellos, verdad? Ellos cuidaron de nosotros para que papá y mamá sacaran una carrera, una maestría, ¿verdad? Y amor con amor se paga. Sobre todo en el mundo de la ciudad, el abuelo corre el riesgo de estar acompañado y sentirse solo. Y repito lo de siempre, no hay peor soledad que estar acompañado y sentirse solo. Ellos son, reitero, unen el pasado con el presente, ¿verdad? Y son esas generaciones que nos enseñaron a doblar rodillas ante Dios. Y bienaventurados aquellos que comprenden su andar cansado y sus manos temblorosas. Bienaventurados aquellos que les hablan al oído para que no se irriten. Y dichosos aquellos que tienen la paciencia de escuchar las historias de su juventud tantas veces contadas. Y dichosos más aquellos que les quitan las espinas del camino hacia la casa del Padre, ¿verdad? Ojalá de veras le demos calidad de vida a estos seres queridos, que la cultura del primer mundo no nos invada. En el primer mundo son desechables, así como lo oyes, desechables. Los que conocen Miami Beach, aquellas millas y millas de hoteles llenos de adultos mayores, con traje de baño, con una botella de vodka o de whisky en la mano, con una mascota y con una latina que les anda cuidando, desechados totalmente. Y los abuelos requieren de ese afecto porque en su interior son abuelos, quieren el afecto de sus nietos, ¿verdad? Pero poco o nada se les da. Ojalá que eso a nosotros no nos llegue esa dosis, que no perdamos el amor, la ternura, el cariño por aquellos a los que le debemos la vida. Amor, con amor se paga. Bueno, ahí estuvimos justamente en el municipio de Santa Ana, Padre Ovidio. Saludamos al Padre Tony Salinas, al Padre Santos Pablo y a toda la comunidad, porque ellos hicieron un gesto bien bonito. A la par, justo a la par del altar, estuvieron los abuelos, ¿Así? los ancianos, los que pudieron llegar temprano. Sí. Pues estuvieron temprano, muy cerca de la mesa del altar, y se les dio un homenaje. El alcalde habló, se habló lo que usted decía, la importancia, el valor que tienen los abuelos, y fue una celebración con mariachis. Ya luego pues vino y está todavía la celebración cultural, que ya pues es la típica feria de los pueblos, ¿verdad? Pero en lo religioso, padre, se procuró resaltar el papel de los abuelos. Qué bien. El Papa Francisco, desde su inicio del pontificado, es una de las predilecciones que tiene. ¿Sí? Es una de las predilecciones que tiene. Y los también, migrantes y los abuelos. Fíjese que el jueves estuvimos en Santiago Apóstol, allá en Lepaterique también, el jueves pasado. El Huancasco, padre, son pocos Huancascos que se realizan en Honduras. Sí. Y ese es uno de los más fuertes entre Lepaterique y Ojojona, que tiene su sentido, su trasfondo, que lo hemos dado a conocer. Yo creo que tiene más cobertura en los medios, pero en el lado de Occidente se da mucho. ¿Se da? En Lempira, en Intibucá también se da, Santa Bárbara. Pero tiene poca cobertura, tiene más cobertura este caso Jojona Lepaterique. Sí. Y bueno, ayer el domingo fue un domingo muy cargado. Ya vamos a estar habilitando nuestras líneas para que nos comuniquen. Bueno, el Ministerio Maná, ¿lo conoce? Sí.
Pero no Maná, el de México. No. El de... Mire, Pedrito. De la Renovación. El de la Renovación Carismática. Sí. Lanzó su primera producción. ¿Ah, sí? Es una buena noticia. Ya tenemos más música católica hondureña. Así que saludamos al Ministerio Maná. Y pues ayer hubo cambio de párroco en Valle de Ángeles. Luego de varios años. Bueno, el padre Humberto Sánchez... Hace algunos añitos. Después pasó el padre Juan Martínez. Juan Martínez, que es nativo de allá. Sí. Y ahora el padre Carlos Manuel Pérez. Saludamos a toda esta comunidad. De manos del cardenal Rodríguez recibió esta parroquia. Esta misión. Manuel, ¿sabes que a Carlos Manuel yo le regalaba objetos de Navidad? Los ¿Qué? años. ¿Para los arbolitos? ¿No? ¿Para los árboles? Para juguetes. Es un niño que creció ahí en el obispo. Sí. Bien. Bueno, padre. Recordamos que nuestras ausencias son por situaciones personales, por Sí, salud, claro. y por un funeral que nos tocó asistir en Comayagua de una familia muy amiga, muy cercana, sobre todo cuando estaba sin parroquia, que no son católicos, ¿sabes? Son bautistas, pero con un corazón muy amplio, ¿verdad? Ahí estuvimos en Comayagua. Bien, traíamos la secuencia de los textos. Sígueme, ¿verdad? Después del sígueme, el envío de 2 en 2. Vayan de 2 en 2. Y cuando entran en una casa, digan, pasa esa casa. Después es envío a hacer una iglesia samaritana, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, como siendo la secuencia de los verbos, uno se detiene un poco y contempla que el samaritano es Cristo al final de cuentas. Vio, se acercó, se inclinó, curó las heridas con aceite y vino y lo puso de pie. Esa es la verdadera caridad, la que uno hace con aquellos para que se logren valer por sí mismos. Nuestra caridad frecuente es asistencialista, pan para hoy y hambre para mañana. En el caso del buen samaritano no, hasta que lo vio de pie, hasta que lo vio que se valió por sí mismo. Nos escribía Gabriel García Márquez después de que tuvo aquel cáncer, ¿verdad? Escribió una carta muy bella hace unos años. No es lícito ver al otro de arriba para abajo, tan solo cuando es necesario para levantarlo y ponerlo de pie. Hay una tendencia humana de orgullo, de prepotencia, de vanidad, de ver al otro de menos. El creyente no, tiene que ver al otro cara a cara. Solo puede verlo de arriba hacia abajo cuando tenga que levantarlo y ponerlo de pie. Y hablamos de esa parábola. Después pasamos a la secuencia de la visita de Dios a sus elegidos, la visita a Abraham, una de las páginas más tiernas de la Escritura, del Antiguo Testamento. Abraham, que ve venir 3 personajes, sombra trinitaria, dicen. Sí. 3 personajes, se postró ante ellos y les dice en singular, no pases de lejos sin detenerte. Y como un habitante del desierto le abre la puerta de su tienda, le ofrece el menú, etcétera, etcétera. Y la presencia de Dios es para ratificarle la promesa de que ser padre de unas multitudes, ¿verdad? Y Abraham lo creyó. Y por eso Abraham es nuestro padre en la fe, ¿verdad? El Señor, las visitas de Dios son redentoras, son sanadoras, son salvíficas, las visitas de Dios. Así la visita de Jesús a Marta y María, 2 personajes que deben compaginarse en el creyente. Ora, él labora. Pero lo primero es orar. María escogió la parte mejor. Ora para no caer en la tentación. Labora. Hoy Pablo nos dirá más bien en el oficio de laudes, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? No es que el Señor esté en contra del trabajo, sino priorizar. Primero es el encuentro con Dios a los pies del Maestro en actitud de escucha. Y segundo, la opción, las 2 formas que sirven ellas al Señor. Una en actitud de hospitalidad, de escucha, y la otra para servirle algo, a lo mejor algo comió con ellos, algo compartió. Sí. Y decíamos, en cada uno de nosotros hay un Marta, ¿verdad? Un Marto. Marta, Marta, tú afanadas en tantas cosas. Y hablamos de la tiranía de la prisa, siempre afanados, haciendo cosas. Le decía a mi gente, ¿cuándo ustedes pierden la paciencia? Cuando vienen de regreso o van al trabajo en esa grandes colas si se les atraviesa un taxista o un bus, ya le mientan la mamá sin conocerla, ¿verdad? Y pierde uno hasta la paciencia y pierde el sentido por la vida y se desespera. Porque andamos siempre desesperados y hay que tomar tiempo para estar a solas con el solo. Era la oración, la de Abraham. Y aquí aclaramos 2 cosas, Josué. Una cosa es la mediación como redención y es la que Cristo da.
lo que dice Pablo, creo que es en la primera carta a Timoteo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, entendida la mediación como redención. La mediación como intercesión la ejerces tú, la ejerzo yo, la ejerce usted, querido televidente, oyente, cuando dobla rodillas ante Dios y ora por los demás. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. María intercede en Caná de Galilea para convertir el agua en vino. Aquellos discípulos interceden cuando le llevan un paralítico en una camilla. Tan es así que no podían accesar y se subieron por el techo, abrieron un boquete y lo pusieron a los pies de Jesús. Esa palabra es clave, a los pies de Jesús, ¿verdad? Los discípulos interceden para que cure a la suegra de Pedro. Abraham ahorita intercede por Sodoma y Gomorra. Lo interesante es ver esa cercanía, esa inmediatez. Aquella visita le permitió abrir las puertas a Abraham y acercarse más a Dios. Y hasta decirle, no te enojes. Y regatea con Dios como cuando uno va al mercado a comprar algo, regatea y regatea. Y le arranca la compasión y la ternura y la misericordia al Dios Padre Providente, ¿verdad? El Evangelio, lo mismo, cuando le preguntan cómo orar, introduce el Señor una figura, la figura de Padre, que estás en el cielo. Según las culturas antiguas, aún en la judía, Dios no era tan cercano. La figura de Padre que presenta Jesús permite ver en esa figura una cercanía e inmediatez. Padre, que estás en el cielo. Yo le decía a mi gente, de repente no sabemos orar o cómo orar. Una cosa es la oración vocal que tenemos en el oficio de laudes, en la radio, ¿verdad? La oración personal a solas con el solo y entender que la oración es hablar con Él. Penosamente no lo dejamos hablar, ¿verdad? Incluso mandaba un meme hace poco que tiene mucha razón, esas cadenas de oración. No, por favor, eso ya es superstición. Es superstición. Es casi convertirla como un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Darle un poder mágico a un objeto. 20,000 Padres Nuestros. ¿Necesitas tu hija pedirte 20,000 veces un vaso de agua para dárselo? ¿Es condicionar, padre, eso? Sí, no. Y ojo ahí también como que... torcerle el brazo Sí. a Dios. Basta que lo diga una vez. Si Él ya sabe lo que necesitamos, basta que nos fiemos de Él. Y es ahí donde tenemos que llegar. Decía Martín Lutero, algo que es repetible, lo reitero, la oración no es para cambiarle los planes a Dios, es para aceptar su soberana voluntad. Y muchas plegarias es como para torcerle el brazo. Y otros, es más, gritan como que Dios fuera sordo, ¿no? Creo que orar es estar frente a Él, con mi historia, que debe ser historia de salvación, en una oración de abandono, como lo hace ver este coronel francés, Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, que incluso lo musicalizó el grupo Cairoi de España. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy de gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Es la oración del abandono a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo dijo Jesús? Y lo repitió durante toda una noche en el huerto de los olivos. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, verá lo que viene, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Y bueno, les recordamos a ustedes nuestros números telefónicos, aparecerán en pantalla ya en estos momentos: 2257-2444, 2257-2446, 2257-2545 y el 9865-6591. Además de WhatsApp 8928-1212 para que ustedes pues ya hagan sus preguntas. Tenemos algunas, padre, quizá antes de ingresar ya lo que fue un texto muy conocido y creo que todos... Cada vez que lo escuchamos, el texto del Padre Nuestro, pues lo asimilamos porque es una oración diaria que todos los días está presente. Y nos da una pauta interesante, y me detengo en eso. Nota, la primera expresión es alabanza. Y eso nos hace falta mucho en nuestra plegaria, la alabanza. En la liturgia eucarística aparece el Gloria, ¿no? Esa es una alabanza a la familia trinitaria. La primera petición es, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Y si lo leemos en el contexto de Mateo, no necesitamos pedir.
busca reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Venga a nosotros tu reino. Danos el pan de la mañana. Si usted lo descontextualiza, va a creer que es el pan, comida de cada día. Si lo contextualiza en Mateo sobre todo, y aún en Lucas, ¿verdad? El pan es la palabra. Claro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. La escuchamos, Fernando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, señor Josué. Muy buenos días, padre Saludos. Ovidio Neri. Buenos días, Fernando. Mi nombre es Fernando Díaz. Sí. Yo hablo acá de La Lima, padre. Sí. Y fíjese que quiero hacerle esta pregunta. Usted es un hombre muy estudioso y yo quisiera que usted me dé luz y más que todo la verdad a esa situación que siempre me ha llamado la atención. Sí. Padre, ¿Constantino presidió la sesión de apertura ¿De qué? ¿De algún concilio? de un concilio de la iglesia llevado a cabo en la ciudad de Nicea en el año 325? El propósito del concilio era terminar una discusión doctrinal que amenazaba con dividir la iglesia. Sí. Y Constantino influyó fuertemente sobre el resultado. Sí. Viene la pregunta: ¿cuál era esta discusión doctrinal, padre Ovidio? ¿Cuál fue el resultado que se decidió en ese concilio en Nicea que cambió la historia del cristianismo? Muchísimas gracias, padre Ovidio. Si no para usted. Fernando, si no me equivoco, hay una persona versada en historia porque ya resiste a clase conmigo. Sí. Pero como tengo Alzheimer, se me olvidan algunas cosas. Creo que en Nicea se definió la cuestión de la divinidad de Cristo ante las propuestas que había en aquel momento, que Cristo era aparentemente hombre, pero que no era, ¿verdad? Hubo la excomunión de Arrio, ¿verdad?, que negaba la divinidad de Cristo. Y así un montón. Creo que ahí no tengo precisión, solo les sé decir que en ese concilio fue clave para afianzar lo que decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y se afianzó la maternidad de María también, ¿verdad? Esos concilios dieron pautas de las que hoy, de alguna manera, gozamos de una sana doctrina. Para mí me parece un poco torpe cuando escucho a algunos líderes no católicos que decían esos concilios se peleaban, se tiraban las sillas en la cara. Eso no consta en la historia. Pero sí deben constatar que si ustedes gozan de una doctrina sana, es porque esos concilios definieron hoy lo que llamamos dogmas. Que les reitero, el dogma no es una imposición, es una aclaración de fe. Es más dogmático un líder que le dice: mira, el Señor me dijo anoche que me dieras ese carro, y el dundo se lo da, ¿verdad? Eso sí es dogma, imponer un criterio personal. El dogma es una aclaración de fe, y una aclaración de fe que permite tener una fe definida como las tenemos hasta hoy. Si me equivoqué, hay oyentes muy acuciosos que nos puedan precisar más de Nicea, o tú busca la fuente que tenemos y nos ilustrará. Otra de las cosas que se habló según internet fue respecto a la excomunión, también algunas cosas que se trataron, como por ejemplo, ya le digo, vamos a regresar acá, donde se afirmó en el concilio de Nicea Sí. Que Constantino paganizó a la Iglesia Católica, paganizó la Iglesia, creando así la Iglesia Católica, dice. Pero esa es la versión nuestra. Sí, según esto, dice en el año 325 de Nicea, sí. Constantino paganizó la Iglesia, creando así la Iglesia Católica. Esta es la parte segunda de un artículo dividido en 4 partes, donde se analiza, por ejemplo, la liturgia católica, dedicar un templo a un santo. Eso es versión no católica, discúlpame, ¿verdad? Pero está tomado de un sitio católico. Sitio católico, sí. Pero bueno. Pero aclaremos, sí, ¿verdad? Porque hubo cosas más importantes que esas, en cuestiones de fe, sí. ¿verdad? No sé si hay llamada, Pedrito. Buenos días. Buen día. Buenos días, Padre Ovidio. Bendiciones para usted, Josué. Saludos. Me disculpa que voy a hacer una intervención que el lunes pasado lo dije, pero era un programa grabado. Mire, me llamó la atención, lo vuelvo a repetir, hablar con Pedrito sobre un reportaje que tiró el hermano Epifanio López. Sí. Mire, es que me llamó bastante mucho y me impresionó el mensaje en sí,
Pero mire, padre, sinceramente, ¿sabe qué es lo que más me ha tocado el corazón? Es la foto de una mano sosteniendo un bastón. Solo es las manos que le tomaron. Se mira así al fondo el rostro de una persona, pero las manos en sí hablan un montón de cosas. Unas manos todas toscas, con las uñas gruesas y todas arrugadas, dedos gruesos. Da la impresión que fue un hombre que trabajó bastante en la vida, y que es lo que me hace reflexionar, padre, que yo creo que la mejor foto que podríamos tener de un padre son las fotos de las manos de él, porque ahí vamos a ver qué fue lo que hizo. Ya me imagino las fotos de un cirujano con su bisturí en las manos, que van a reflejar cuántas vidas habrá salvado. Y así un montón de cosas que nos pueden impresionar a través de las manos de nuestros padres. Y sería bueno también tener fotos, no de personas que sean de entre la familia, pero que sí nos podrían decir que si fueron o no personas corruptas. Sinceramente, me tiene muy impresionado, que yo voy a mandar enmarcar esas manos que están sosteniendo ese bastón, para recordarme a mí mismo y saber si en verdad puede ser de reflexión las fotos de mis manos para mis hijos. Gracias, Bien, padre. está bien. Bendiciones. Don Manuel, las manos con que trabaja el campesino son así callosas, duras. Recuerdo haber estrechado, la de uno de los nuestros, de Adel Cimarro. Las manos que están asadoneando ahorita con la esperanza que caiga una llovizna y no perder la cosecha. Manos que trabajaron, que transformaron y que salvaron. Que seguro que es un artículo del semanario Fides, padre, que bueno, obviamente es lo visual y seguro... Lo visual habla mucho. Seguro Epifanio en su momento, saludos Epifanio, quiso mostrar pues esa labor que realiza el jornalero día a día, con su desgaste, con el sol incesante, sobre todo en el campo. Bueno, le busqué aquí, Sí. Creo que es mejor. En el Concilio de Nicea, Constantino reunió en el año 325 a unos 300 obispos. Condenó las afirmaciones de Arrio, el arrianismo, El arrianismo. y afirmó que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Vaya, gracias a Dios, mi memoria no falló. Condensada. Me Lo quedo bueno es que con pudimos rectificar. Mire, Qué bien. lo bueno es la tecnología. Buen día. Buen día. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. Díganos, Amílcar. Le habla Amílcar Aguilar, Díganos, Amílcar. siempre haciéndole preguntas, Sí. porque usted es muy sabio para contestarlas. A ver, don Amílcar. Si Rubén perdió el ser primogénito por haber subido el hecho de su padre, Israel. Sí, Rubén. Después de tanto tiempo que estuvo Israel en Egipto, 430 años, ¿quién se hizo cargo de ser el primero? ¿Si Judá o algo otro? Son dos preguntas, padre. Sí. Esta es la primera. La segunda es, corrieron muchos siglos y Ruth, la moabita, Sí. descendiente de una de las hijas de Lot, casado con un hijo de Noemí, y quedó viuda, y su nuera se la llevó para Israel porque Sí. ella dijo que la seguía. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será En mi Israel, Ruth se casó con Boz, Dios. Vos, sí. y después tuvo Obed, y después de Obed viene Jesse, el padre de David. Mi pregunta Jesse. es si Sí. se había roto la cadena genealógica de Jesús. Esa es mi pregunta, padre. Sí. Le contesto la última. Estamos seguros de que no se rompe. Y eso le da paso a la universalidad de la salvación, que no se limita a un pueblo, a una nación concreta, la nación el pueblo de Israel. Si Ruth la moabita opta por la fe judía cuando le dice a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se casa con vos y ahí viene Jesé, el papá de David. Creo que no lo rompe, sino que le da más bien universalidad a la salvación, que no puede ser limitada a la sangre o a una descendencia o a una etnia. No, la salvación es universal. Y no solo está ella, hay otro personaje cuando conquistan la tierra prometida que se mete en la genealogía. Habría que ver la de Lucas, que es más universal. Aparece otro personaje que no es
descendiente directo de Israel, sino que es una combinación, ¿verdad?, de matrimonio. Creo que esa es la historia que se va escribiendo. Lo de Rubén, si no le sé contestar nada. Rubén que perdió la primogenitura, ¿verdad? Con todo, esa es una historia de salvación que se escribe con seres humanos, ¿verdad? Dios no se valió de ángeles, se reveló a seres humanos con una historia personal, con una historia concreta. Y la salvación, la revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando poco a poco hasta llegar a la plenitud de los tiempos, que se revela en la persona de Cristo, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Todavía recuerdo cuando vimos la película de Ruth. Así que la Moabita. Ahí está, para que ustedes la puedan buscar también en los canales de YouTube. A ver si en Suyapa TV con Suani la colocamos en algún momento, porque es muy buena. Recuerdo a Emelda, me olvidé el apellido. ¿Cómo bromeamos con eso de vos? Hey, vos le digo. Emelda, sí, Emelda, ¿no? Correcto. Saludos y nos está escuchando. Emelda Cuello. Buen día, ¿tenemos llamada? Hola. ¿Aló? Sí, buenos días. La escuchamos, buenos días. Adelante. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días. Sí, que quiero hacerle una pregunta. Sí. Quiero que me explique qué es la gracia. Se define por lo opuesto, lo que se opone a la gracia es el pecado, ¿ya? Así de sencillo. Somos salvados por gracia, como lo dice San Pablo. Y gracia es ausencia de pecado, ¿verdad? Gracia. Dios te salve la llena de gracia, como la salud del ángel a María, Gerasitónome. Alégrate la llena de gracia. Y somos salvados por gracia, como lo subraya Pablo en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. Bueno, nos mandan a través de WhatsApp. Buen día, Padre Ovidio. He descubierto una adicción de ver pornografía en mi hija. Ella es una mujer adulta, separada de su primer matrimonio, pero tiene una nueva pareja y tiene un hijo de su primer matrimonio. Dice la pregunta, quiero saber si cae en pecado o maldición. Cae en pecado. Desde el momento en que una persona ve pornografía, cae en pecado, ¿verdad? Así de sencillo. Es infiel si es casada y es infiel a su cónyuge, porque imagina otros escenarios que no sea su escenario propio, ¿verdad? Y el mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el hombre de tu prójima, también hay que ponerlo en femenino. Sí. Dice cómo enfrentar la angustia, el temor, debido a muchas situaciones familiares, deudas, etcétera. ¿Es pecado dejarse caer en esa situación? No es pecado, pero es un momento de gracia también. Como lo dice el profeta Isaías, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandono. Yo te tengo en la palma de mi mano. No cabe duda que vivimos una contaminación de ambientes bien difíciles. El mismo enfermedad del dengue nos angustia y, queridos oyentes, hay que hacer algo, hay que poner lo propio para evitar criaderos de zancudo. Eso nos angustia de alguna manera, las deudas, en fin. Creo que a veces hay que buscar un poco el sosiego, la serenidad. Después de la tormenta viene la calma. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿El hambre, la miseria, los peligros, la espada? No, en todo vencemos por aquel que nos ha amado. No somos vencidos, somos vencedores. Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, Dios nunca cambia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sí. Atendemos llamada, buen día. Buenos días, quería saludar al negrito simpático, el Padre Ovidio. Buenos días, Mario Sevilla. Sí, darle un abrazo y felicidades, muy bonito programa y quería saber cómo quedaron los resultados ayer de la Liga Nacional, que no he tenido información este día. Le cortaron la energía. ¿No ha tenido energía? Sí, no se la cortaron, parece, ¿verdad? Ni internet. La semana pasada. Bien, ya hemos puesto un parámetro en este programa, Mario. El programa no es de deporte, ¿verdad? Sí, no. Y no hay que estar con miradas triunfalistas, ¿verdad? Sí. Eso está comenzando, sencillamente. Eso es como una sed de victoria, veo. victoria. Siento yo ahí, fíjese. Son 3 años de sequía. Y bueno, 3 meses. Sí. Tienen canícula prolongada ellos. Sí. Buen día. Buen día. Si le puede bajar un poquito al televisor, hermanito.
Y con usted también. Es la pregunta ahí, es como la historia de la Virgen María, cuando la historia, pues cuando Ana y Joaquín, tenés que leer un empapamiento ahí, para acá, hermano, por favor, disculpe. De Ana y Joaquín. Joaquín y Ana, según la tradición, los padres de María. Bíblicamente no hay. Bíblicamente no es constatable. Es la tradición que nos dice, ¿verdad?, quiénes son. Recuerde que la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral, transmitida de padres a hijos y de generación en generación. No sabemos nada, pero de la calidad de mujer que es María, deducimos qué calidad de padre fue el que tuvo, como lo dice y madre tuvo, como lo dice el Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Sí. ¿Verdad? Atendemos llamada, buen día. Hola, buen día. Hola. Yo hacerle una pregunta al padre. Adelante. Solo para decirle que, según la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que los pastores evangélicos, como dicen en el infierno está el anticristo y el falso profeta, ¿quiénes se van a salvar ahí? Henry, si nos puede repetir la pregunta un poquito más fuerte, por favor. Y todos los pastores van a ser condenados. Henry, de nuevo, si puede, por favor, la pregunta y un poquito más fuerte. No, solo una pregunta de padre, que los pastores evangélicos, ellos se van a condenar, o también las ovejas, porque dice que tiene un falso profeta. Ya, yo creo que en esa parte Henry no tiene que ser un poquito más compasivo. Ellos tienden a condenarnos, la mayoría de nosotros. Aquí llamaba una señora cuando estaba Danilo en vida. Sacerdote Ovidio, lo admiro porque sabe tanto de Biblia, pero a pesar de que usted va para el infierno. Muchas gracias, le dije, por sus buenos deseos. Ellos tienen la tendencia a juzgarnos siempre. Y ni la tengamos ni ellos ni nosotros. La misma Escritura nos pone un alto. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Creo que la tarea aquí es revestirnos de mucha tolerancia, respeto, comprensión, ternura, misericordia. La tarea nuestra no es juzgar, ni ellos para con nosotros, ni nosotros para con ellos. Allá su conciencia, que no deja de ser la voz del mismo Dios. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial. Recordarles los números telefónicos: 2257-2444, 2257-2446 y el 2257-2545. Línea móvil 9865-6591 y a través de WhatsApp el 8928-1212 para que haga sus preguntas. Luego de la pausa el Padre Ovidio se las responderá. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Respuesta. Bueno, hoy es lunes 9 de julio. Día de Santa Marta. Día de Santa Marta y pues saludamos a toda la diócesis de Choluteca. ¿Por qué? Porque hoy llegan al Seminario Mayor, Padre, Día Cultural. Saludamos a su obispo, Monseñor Guido Charbonneau. Y pues estaremos transmitiendo desde la 1:30 de la tarde el partido de fútbol. Sí. Y luego a las 5:30 de la tarde la Eucaristía. Así que Día Cultural. La diócesis de Choluteca, sí, pendiente de la señal de Suyapa Medios en todas sus plataformas, porque estaremos con cobertura de este Día Cultural de la diócesis de Choluteca. Y además, el jueves estaremos con la arquidiócesis de Tegucigalpa en la santificación, jornada de santificación del clero. Cierto, el jueves. Jueves 1 de agosto. Gracias por recordarlo. Día de San Alfonso María de Ligorio. Bueno, Padre Ovidio, el modelo de oración se nos ha dado ayer. El canto aquel famoso, hermoso, que de Cairoy también. Señor, enséñanos a orar. Una petición que ayer pues pudimos plasmarla, o el Señor Jesús pudo plasmarla en esa oración del Padre Nuestro que tiene muchos tintes y que sigue siendo actual cada vez que la rezamos, Padre. Y que tiene un parámetro para orar, la alabanza. Padre, santificado sea tu nombre. Por cuántas cosas podemos alabar a Dios, ¿cierto? La petición primera: venga a nosotros tu reino. ¿Verdad? Busca reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Otra petición: danos el pan del mañana o el pan de cada día. ¿Verdad? El pan de cada día. No pensemos en granos básicos. Pensemos en la palabra, porque no hay que descontextualizar el texto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
la petición, perdona como nosotros perdonamos. Es interesante la petición, perdona como nosotros perdonamos, ¿verdad?, a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La noticia que de hace un mes, el Papa está cambiando el Padre Nuestro. Sí, no. ¡Hala! ¡Qué pena, ¿verdad? Las traducciones no son exactas, traductor es traidor. Yo que tuve la oportunidad de estudiar allá en Italia, cuando le rezamos al Padre Nuestro, no ci indurra in tentazione, no nos induzcas a la tentación, como que Dios nos empuja, ¿va? Sí. En la versión castellana es no nos dejes caer. Ese fue el pequeño cambio que hubo, porque como que quisiésemos culpar a Dios de las tentaciones que pasan, ¿verdad? Quien es tentado es quien se aparta de Dios, pues quien le da la espalda a Dios. Pues bien, el Padre Nuestro contiene esa alabanza, esas peticiones, ¿verdad?, que son interesantes, que son universales, que son vitales, Perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, sino que nos libres del mal, sino líbranos del mal, ¿verdad? Creo que cuando tenga esas noches de Getsemaní, que pierde un poco la paz, el sosiego por circunstancias adversas, en vez de tomar el control del televisor o su teléfono portátil o su computadora, mejor levántese, siéntese en el piso, ora al Padre que esté en lo secreto, déjese envolver por la presencia de Dios. Viviendo la experiencia de Elías en el desierto, que huía de la persecución, exhausto, cansado, con sentimientos de derrota, y Elías no encontró a Dios en la tormenta eléctrica ni en el viento huracanado, lo encontró en la brisa suave. Usted que le dice a la brisa, le llama, a la llovizna le dice brisa. La brisa es el viento que me abraza. Y se encontró en aquella cueva, en medio de la brisa suave. Qué oportuno que en esas circunstancias que le toca vivir, como me tocan a mí, levantarme algunas veces, ¿verdad?, que pierdo la serenidad, pues hay una alfombra ahí, me siento en el piso, pongo una velita encendida, agarro el texto del día, ¿verdad?, o una lectura que me ilumine el momento. Y a veces tengo que decir, desde el silencio, habla, Señor, que tu siervo escucha. Recuerde que Dios es palabra y Dios es acontecimiento en nuestra vida. En el acontecer de la vida, Él está. Y está detrás del escenario de nuestra historia. Solo nos toca volver al Eclesiastés. Hay tiempo de todo. Tiempo de reír, de llorar, de escasez, de abundancia, de salud, de enfermedad. No es un tiempo cronológico, es un tiempo teológico. Es tiempo que hay que vivirlo en fe, como lo dice el libro de Habacuc. El justo vive por la fe. Y orar es tomarse un tiempo. Cuando uno visita estas capillas del Santísimo dispersas en las ciudades nuestras, la gente ora. Uno lo hacen de veras con mucha madurez. Otros solo pasan hablando y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y deme, y deme, y deme. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Otros permanecen en silencio. Dios habla en el silencio. Y tenemos que pedirle al Señor, como le pide Salomón, nos dice una frase, Yahvé lep shomea, oh Dios, dame un corazón que escuche, capaz de escuchar a Dios aún en medio de la tormenta. Después de la tormenta viene la calma, viene la serenidad. Sí. Atendemos llamada, buen día. Hola, buen día. Margarita, buenos días. Bueno, no la tenemos a Margarita. Recordaba algunas veces que realicé oración aquí arribita, en la Sinaí, sí, con Emi, en la comunidad Verbundey. Es un espacio que te sentiste atrapado. Recordaba eso porque justo allá no habían bancas, no habían sillas, sí, sino que es en el suelo. Con petates. Sí, y lo rústico de las capillas típicas de la comunidad, ¿verdad? Sí. Pero que se tornan atractivas, ¿verdad? Sí, porque ayudan. La sencillez. Fomentan la oración. Somos condicionados por el entorno, como sí, animalitos, nos condiciona el entorno que nos rodea. Sí. Y uno va ahí a esas comunidades, yo las conozco bien, estuve en la Casa Madre en España, uno se siente atrapado por algo, sí, una fuerza de gravedad. ¿Y qué es? La oración. Sí. Ver a tanta gente que desfila de Suyapa, por decirlo, las primeras horas de la mañana, una lectura orante de la palabra. Sí.
Bueno, nos dice Heidi, tengo 15 años y siento un deseo muy grande de poder ayudar a jóvenes que se acerquen a Jesús, especialmente los que se encuentran en vicios. Padre, ¿qué puedo hacer para cumplir ese deseo? Nos mira de Choloma, nos dice. Qué bueno, sobre todo ese interés por el otro. Es admirable esta joven, ¿verdad? 15 años. Pensar en el otro. Con 15 años, en su plena adolescencia, había que buscar material de auxilio o talleres de auxilio que los puede encontrar ahí en la misma diócesis, ¿verdad? Aquí en Tegucigalpa tenemos 2 lugares, en el Paraíso, ya pertenece a la diócesis de San Luis, pero en fin, Sí. parte donde se rescata ese tipo de gente. Yo creo que buscar una cercanía en primer lugar con ellos, porque reflejan vacíos afectivos y se dedican a la vagancia muchas veces. Estimular en la escuela, de repente usted puede colaborar, en qué te puede ayudar, buscar esa cercanía humana. Y yo digo, métase al internet cómo auxiliar a jóvenes, ¿verdad? Y va a encontrar algunos elementos de parámetros que le pueden servir para orientar su buena intención. Y no la pierda de vista, incentívela, cultívela, que un día encontrará una puerta abierta que le ayudará a sacar a muchos jóvenes de situaciones degradantes. Sí. Buen día, en teléfono, vía... teléfono, buenos días. Hola. ¿Aló? Aló, buenos Buen días. día. Margarita. Sí. Buen día. Le escuchamos, Margarita. Buenos días. Ay, disculpe que les interrumpí en su conversación, Adelante. pero yo insisto que Jesús dijo, el que esté muerto, aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo insisto en eso. Sí, eso es válido. Eso es válido. No nacemos para morir, morimos para resucitar. Y hoy se lo dicen a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, esa es la clave, creer en él está la vida. Y todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Nuestra vocación es de eternidad, es lo que le está diciendo el Evangelio de hoy. Y nos dice algo detrás. La ausencia de Jesús es muerte. ¿Qué le dice Marta? Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. ¿Qué lee entre líneas? Que la ausencia de Cristo es muerte. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Sí. Nos dicen a través de WhatsApp, Padre, ¿qué debo hacer para mejorar mi vida cristiana? No estoy en ningún grupo de la iglesia, quiero acercarme más y servir junto con mi familia, pero ¿cómo discierno en qué lugar? ¿En qué parroquia está? Yo creo que las parroquias ofrecen tantos espacios. Está la renovación carismática, el camino neocatecumenal, ¿verdad? Que son los más de arraigo. Está el movimiento de cursillos o pequeñas comunidades eclesiales de base o pequeñas comunidades parroquiales. Creo que hay que buscar la inserción, buscar información y saber dónde me puedo sentir mejor. Para su familia hay espacio en cualquiera de esos movimientos que ayudan a acrecentar y a vivir nuestra fe. Sí. Nos dice aquí, bello programa, desde Zambrano nos dice, aclarar por qué algunas personas dicen al Padre Jehová cuando me parece más apropiado Yahvé. Es problema de traducción, mire, hay un folletito bien denso que yo manejo y nos quedamos en esas... Es una mala traducción, así de sencillo. Hay algunas denominaciones que ya van por la palabra Yahvé, ¿verdad? Pero es un problema de una deformación. Recuerde que en Biblia, en el Antiguo Testamento, a Dios no se le mentaba el nombre. Los judíos le llaman Adonai, nosotros Yahvé, el Shaddai, y es una traducción. Traductor es traidor, decimos en latín. Nunca se traduce exactamente. Lo que universalmente se ha dicho es Yahvé, así de sencillo. Sí. Nos dice aquí, ¿por qué es difícil que una persona o dejar ir a una persona? En el caso de mi abuela, la extraño, dice. Sí, había una vinculación fuerte con la abuela. Se ve que es una nieta que tenía empatía con su abuela. Y verla partir es darle gracias a Dios porque la prestó por tantos años, ¿verdad? Y de pronto, a veces esos seres queridos sufren en una cama y nosotros felices porque están vivos, ¿no es cierto? Sí. Ellos sufren dolores intensos, sufren situaciones apremiantes, angustia. ¡Ay, está viva todavía! Uno es feliz viéndolos vivos, pero ellos están sufriendo. Además,
repito las palabras, nuestra vocación es de eternidad. No nacemos para morir, morimos para resucitar a una vida nueva. Nos dice aquí, en relación a los católicos letrados, sabemos que presbítero es la denominación correcta. Sin embargo, ustedes son nuestros padres espirituales, dice. Me parece que los que objetan ese comentario de no llamarlos padres, son quienes no tienen idea. Es más que todo personas no católicas, ¿no? Sí, Hablando un poco de acuerdo con la afirmación. De la, sí. Nos ordenan presbíteros y alguna paternidad espiritual nos hace que la gente nos llame así, pero no le queremos robar la gloria al Padre Eterno. Sí. Llamada, buenos días. Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Sí, le escuchamos. Quería hacerle una pregunta al padre. Díganos. Adelante, Cristian. Hace poco le hicieron una pregunta de 4 parámetros que habían en la Iglesia Católica, en la cual dijeron que se había apartado como una pagana. Pero él dijo que había una cosa más importante que contestar. Y a la verdad yo quisiera escuchar la explicación que él dice para aprender. No comprendí. Imagino que era lo del Concilio de Nicea, padre. Sí. Que recuerda que usted, de la fuente que estábamos citando, no le convencía mucho. Sí. Encontramos esto, que el Concilio de Nicea, en el Concilio de Nicea, Constantino reunió en el año 325 a unos 300 obispos. Concilio de Nicea hubo 2, ¿verdad? Sí. No, 1. ¿Solo 1? 1, ok. Ahí aclarando. También el Concilio de Nicea condenó las afirmaciones del arrianismo, o lo que promulgaba Arrio. Sí. ¿Correcto? Afirmó que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Eso lo negaba Arrio. Sí. Esas son las afirmaciones del concilio. Sí. Además, dice acá, buscó la unidad de la iglesia, resuelve la cuestión de Arriano, asisten 300 obispos y también viene enseguida la edad de oro de la teología. Ya. Con ella inicia. Con Nicea, porque Sí. comenzó a profundizarse teológicamente esas verdades que fueron afirmadas en el concilio mismo, ¿verdad? Sí. Dice, soy una cristiana católica que aún no ha llegado al sacramento del matrimonio porque mi marido está renuente, dice, aún teniendo 15 años de vida conyugal. Sí. Mi corazón anhela llegar al sacramento. Paso depresiva, triste, ¿qué puedo hacer? Dice. Primero, no se sienta excluida, porque Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Segundo, ese deseo cuenta ante los ojos de Dios, porque es un deseo muy latente que lo tiene ella ahí. Pero como el matrimonio es de 2, su cónyuge se resiste. No por eso se sienta excluida, porque el Señor no vino para justos, sino para pecadores. No se ponga la viñeta que le han de poner algunos a machinada, no. Creo que esa exclusión debe desaparecer, y lo incentivaba el Papa con el año de la misericordia, revestirnos de misericordia. Usted lo ve bien, ¿cuántas están casadas por la iglesia y no tienen la integridad que tiene su matrimonio? ¿Cierto? La gracia de Dios fluye de tantas maneras. El sacramento es una forma manifiesta, plena de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no se agota, porque reitero, Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Bueno, atendemos llamada, buen día. Aló, buen día. Buen día. Bendiciones. Felicitaciones por el programa. Gracias. Saludando al padre Ovidio, que el Señor lo bendiga. Gracias. Y que sigan adelante con el programa, porque nos es de bendición, de mucha ayuda, porque con él fortalecemos nuestra fe. Así es. Y tenía una pregunta para el padre Ovidio, que se me ha olvidado un texto de en qué parte de las cartas de Pablo está, que donde dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo es provechoso, todo me es permitido, mas yo hago lo que más me conviene. Creo que es la carta a los romanos, pero no tengo el texto, pero lo buscaremos ahorita con estas tecnologías, Enio, ¿verdad? Es la carta a los romanos, una expresión bien cargada que San Pablo nos da en esa hermosa carta. No todo me es lícito. Primera de Corintios, sí. Capítulo 10, versículos del 23 al 26. Todo me es lícito, más... Sí, Primera de Corintios 10 del 23 al 26. Hay que grabarlo.
Sí. Estoy grabando ahorita. Todo está procesando. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cae muy bien eso con la voz de la libre conciencia. albedrío, Sí. ¿verdad? Es la voz de la conciencia, que es la misma voz de Dios, que no nos deja pecar a gusto. Sí, correcto. ¿Tenemos llamada, Perito? ¿No? Desde Comayagua nos dice: Dios les bendiga, estoy viéndolos atentamente y escuchando esas palabras de bendición. Daniel Mejía y familia. Gracias, Daniel. Nos dice aquí también: buen día, Padre Ovidio, un bello programa, que Dios les siga bendiciendo y dando sabiduría. Nos dice Mario Alvarado. Gracias, Mario. Bueno. Gracias, queridos oyentes, por estar atentos. De pronto no correspondemos a lo que ustedes desean, pero de alguna manera damos unas pistas para tener cosas definidas y claras. Sí. Bueno, nos dicen aquí desde Atlanta, Georgia: después de 40 años, los ministerios o solistas católicos hondureños no encuentran alabanzas nuevas, nos dice. Sí, Es un reclamo, un reclamo. Razón. Mira, se universalizaron los de Cairoy. Ese sí. grupo pegó mucho. Sí. Pero después no tenemos uno que nos impacte. Hay uno de México, creo que. Sí, Gesed, creo que Gesed, sea. sí, es Gesed. muy bueno. Sí, sigue prevaleciendo, padre, pero yo creo que es una cultura global. Sí. Si usted se fija, las películas de moda, Aladino, que otra, El Rey León. Pero eso no quita que debe haber un poco de creatividad. Exacto. Eso me lo decía el director de coro de la parroquia, que no era católico, y Sí. se bautizó católico. A nosotros nos falta más iniciativa, estimulación y ayuda para promover ministerios de veras que sean más creativos. Pero en general, no es para justificar, ojo. La sociedad se está volviendo que los superhéroes de antiguo, que los... Como las películas que lo usted vio, retrospectivo, volver al que pasado. usted vio en los 80 y 90, usted las vuelve a ver otra vez con una nueva versión, más digitalizada, con nuevos efectos especiales. La música puede pasar por eso. ¿Cuántos covers, padre? De versiones, de canciones originales de los 70 y 80. En los ministerios puede pasar eso, ¿verdad? No es que estamos justificando, ojo. Y pues nos dice eso, no encuentran alabanzas nuevas. Sí. Y nos pregunta también, sé que tiene una respuesta: ¿hay inconvenientes frente a la elaboración de nuevas o renovadas alabanzas que se quieren implementar en la Eucaristía? Creo que no, siempre cuando hay un parámetro. La Eucaristía tiene sus momentos, Sí. ¿verdad? No podemos cantar, entonar como canto de entrada un canto a la Virgen, no tiene sentido. Pues. Correcto. Incluso el canto de salida, lo hacemos por una piedad, por un amor a ella, pero el canto debe ser de envío. Misionero. Creo que hay un parámetro, Sí. hay lenguaje y hay cosas que no necesitan mucha ciencia para saber que lo que estamos haciendo está en el marco de nuestra fe, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, así finalizamos, padre. Bueno, decirles que ayer se ha iniciado el mes del matrimonio y la familia por parte de la Pastoral Familiar Arquidiocesana, Eucaristía en el Templo San Juan Diego de la Colonia Altos de Toncontín. Ahí fue. Ahí fue. Saludos a Maro Yondina y a toda esta Comisión Nacional de Pastoral Familiar. Estamos próximos a celebrar grandes acontecimientos. Como decíamos, la jornada de santificación del clero, que es una jornada que ciertamente vive pues todo el clero arquidiocesano con su pastor, el cardenal Oscar Andrés, pero que nos une a todos, padre, Sí. a la oración, a orar por ustedes. Además, siempre se hace un jueves eucarístico. Porque llevamos un tesoro en vasos de la fragilidad humana. Sí. 2 Corintios 4:7. Y ya viene el día de San Juan María Vianney, así que 4 de agosto. a encomendar a todos. San Ignacio Loyola, que por cierto con él finalizamos El 31 de julio. el mes de julio. Bueno, padre, orar por las familias, que en este mes del matrimonio y la familia que se nos viene, nos podamos acercar plenamente por todas las intenciones que han llegado a WhatsApp, a nuestras líneas telefónicas, padre. Sí, Padre, te bendecimos porque en tu proyecto original quisiste formar familia. Te bendecimos porque tú eres familia en tu intimidad y quieres que en el nosotros divinos tuyo, el nosotros de la familia humana, encuentre la razón de su ser y de su quehacer. Te bendecimos por este mes que nos das para que incentivemos el valor de la familia, para nuclearla sobre todo, para fortalecerla y tener siempre presente, Señor, que tu proyecto es original, la unión de un hombre con una mujer, para que ahí se bendiga tu santo nombre. Ponemos en tus manos a todos los que sufren las secuelas del dengue, que sufren la angustia, desesperación. Te pedimos que siempre hay espacios de atención a los que sufren esta epidemia. Pero danos el coraje, danos la valentía de ser
combativo, de combatir este mal, deshaciendo todos aquellos lugares donde se pueden convertir en criaderos de muerte, en criaderos de zancudos. Ponemos en tus manos también a quienes sufren las pérdidas de sus cosechas por la falta de agua. Contra todo pronóstico, Señor, danos lluvia para que la tierra dé fruto y resucite la esperanza de nuestro pueblo campesino que ha sembrado con tanta fe. Todo queda en tus manos, en el nombre de Jesús, el que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.